Bien, ahora vamos a definir un vector unitario en función de cosenos directores. Lo primero que vamos a hacer es graficar un vector determinado y la vamos a definir, ubicar dentro de este sistema de referencia X, Y, Z. A ver, voy a dibujar en primer lugar un vector donde su punto de inicio va a ser el origen de coordenadas y el punto final lo tenemos ubicado en este vértice. De esta manera, entonces, ahí tenemos un vector como A. El vector A, entonces, podemos ver que la línea de acción de este vector, a ver, voy a graficar, simplemente sería la continuación, ¿no? Tengo ahí entonces la línea de acción L donde se ubica el vector. Lo primero que tenemos que hacer es definir, ubicar al vector A, pero con referencia a los sistemas o a este sistema de coordenadas o sistema de referencia. Entonces, primero vamos a dar la dirección a esta recta L, donde se ubica nuestro vector respecto al eje X, a las abscisas. Y le vamos a llamar este ángulo alfa. Entonces, el vector, o simplemente la línea de acción, tiene una dirección con respecto a X de un ángulo alfa. Lo mismo vamos a hacer respecto al eje Y. Sería este ángulo beta. Y respecto al eje Z tendríamos este ángulo gamma. Bien, conociendo esos ángulos, ahora sí la recta L y por lo tanto el vector A queda definido. Sabemos la dirección. Alfa respecto a X, beta respecto a Y y gamma respecto a Z. Bien, ahora vamos a expresar los vectores unitarios característicos. Para el X sabemos que es el Y, para el Y sabemos que es el J, a ver, por acá abajo, y para el Z sabemos que es el vector unitario K. Esos son los vectores unitarios especiales que van a dar dirección a todos los vectores que se ubican en X, en Y y en Z. Bien, lo primero que hacemos siempre es calcular la proyección de este vector A en los ejes X, Y y Z. Bien, entonces la proyección respecto al eje X del vector A es el vector que estoy trazando. Ese vector entonces es la proyección del vector A en el eje X como vector. Lo mismo, si yo proyecto ese vector en el eje Y, voy a tener un vector al que le voy a denominar el vector A sub Y, que vendría a ser la proyección de A en el eje Y. Lo mismo va a suceder si yo proyecto ese vector en el eje Z. Ahí yo tendría el vector A sub Z, sería la proyección del vector A. Bien, entonces este vector A yo lo puedo expresar, el vector A se puede expresar como la suma de las proyecciones A sub X más A sub Y y más A sub Z. Son las proyecciones. Y las proyecciones, ya lo hemos estudiado, lo podemos expresar como
la componente acompañado del vector unitario. Entonces este vector A todavía podríamos expresarlo como la componente. Y la componente se calcula, a ver, como el módulo del propio vector multiplicado por el coseno, en este caso de alfa, porque estamos trabajando la proyección en el eje X. Coseno de alfa, y como estamos en la proyección en la dirección X, el vector unitario es Y. Más entonces, hacemos lo mismo, ¿no? La proyección A sub Y sería el producto del módulo del vector A por el coseno del ángulo, ahora beta, multiplicado por el unitario, J entonces, más el módulo del vector A por el coseno del ángulo gamma y por el vector unitario K. Ahí está expresado entonces en términos de la componente y el vector unitario correspondiente para X, Y, para Y, J, para Z, K. Bien, entonces tenemos la expresión de un vector cualquiera. Este de acá es importante. La expresión de un vector cualquiera en términos de los cosenos directores. Entonces, aquí vamos a definir que alfa, beta y gamma se les conoce como ángulos directores. ¿Por qué? Porque dan la dirección a la línea de acción o al propio vector. Por eso. Y entonces, conociendo esos datos angulares, podemos expresar de esta manera a cualquier vector que esté dentro de esta línea de acción, que tiene como ángulos directores alfa, beta y gamma. Ahora vamos a expresar el vector unitario, que es lo que queremos, ¿no? Entonces, todo vector o toda línea de acción tiene que tener un vector unitario. Ahora lo voy a dibujar, digamos, desde acá, ¿no? Y ahí está el vector unitario del vector A. Entonces lo que quiero es expresar este vector unitario en términos de los ángulos directores y también de los vectores unitarios I, J, K, que son especiales, ¿no?, para estos ejes. Entonces sabemos, está definido que todo vector unitario, en este caso de A, va a ser igual al propio vector entre su módulo. Simplemente lo voy a considerar A, que es lo que estamos haciendo. Y entonces si reemplazamos esta expresión que acabamos de calcular, sería, ¿no?, A coseno del alfa por I más A coseno de beta por J más A coseno de gamma por el vector unitario K, y todo sobre A. Como podemos apreciar, se puede simplificar factorizando el A, se va todas las A's, es decir, se va a ir el módulo del vector A, quedando finalmente el vector unitario A va a ser igual simplemente al coseno del ángulo alfa por I más el coseno del ángulo beta por J más al coseno del ángulo gamma por el vector unitario K. Y entonces hemos calculado
esta expresión para los vectores unitarios. Una expresión muy importante que nos va a permitir calcular el vector unitario de cualquier vector en términos primero de IJK y ahora en términos de los cosenos. Por eso que el coseno de alfa, el coseno de beta y el coseno de gamma se les llama cosenos directores. Serían los cosenos directores. Bien, entonces de esa manera hemos expresado o tenemos un vector unitario en términos de los cosenos directores. Entonces, cuando tenemos datos angulares, calcular el propio vector, expresar el propio vector y el vector unitario es bastante sencillo, ¿no? Para el vector acompañamos la componente, ¿no?, A por el coseno. En cambio, para el vector unitario simplemente el coseno. Bien, vamos a también expresar, vamos a expresar los vectores unitarios o asociarlos con pares ordenados, ¿no? Con esta información ya tendríamos todas las herramientas para poder expresar vectores o vectores unitarios en términos de pares ordenados, o los pares ordenados como una función de los vectores de posición. A ver, por ejemplo, si tenemos este sistema de coordenadas, este plano cartesiano XY, abscisa y ordenada, y de repente tenemos este par ordenado. El par ordenado A, que sería 2 unidades, considerando cada cuadrado una unidad, y hacia arriba 3 unidades. Ahí tenemos un par ordenado, ¿no? Entonces vamos a ver, cada par ordenado va a estar asociado a un vector de posición, de esta manera. A ver, el 2 de este par ordenado sería la abscisa, ¿no? Tenemos ahí, si consideramos como un vector, su módulo sería 2. Pero como está en el eje X, tiene que ir acompañado del vector unitario Y. Lo mismo va a suceder. Aquí observo que la ordenada es 3. Si yo trazo un vector en esa dirección y en ese sentido, este vector va a ser primero igual a su módulo, 1, 2, 3. Como está en el eje Y, tiene que tener el vector unitario J, ¿no? Y ahí está. Y si nosotros aplicamos el método del polígono, donde vamos a tener siempre un punto inicial y un punto final, si yo junto este vector, al que le voy a llamar vector ¿a qué va a ser igual? ¿Cómo va a quedar expresado? Este vector A va a quedar expresado desde el punto inicial, primero en el eje X, 2 veces Y, más, porque va hacia arriba, 3 veces J. Y ahí tenemos, ¿no?, a partir de un par ordenado, tenemos el vector de posición. ¿Cuál es la característica de un vector de posición? Simplemente que su punto de inicio, el origen de este vector es el origen del sistema de coordenadas, de acá, de ahí parte, siempre. Entonces, si yo tuviera un vector
o simplemente un par ordenado B por acá. A ver, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. 1, 2, 3, 4, 5. Menos 5 en las abscisas. Y para arriba 2. Entonces, ya sabemos que un par ordenado está asociado a un vector de posición. No es cualquier vector, tiene que ser el vector de posición. Es decir, partir del origen, llegar al punto. Y a este le voy a llamar el vector B. Este vector B, ¿cómo lo voy a expresar? Rápidamente. El vector B va a estar expresado de esta manera. Simplemente voy a ver la abscisa menos 5 y le acompaño el vector unitario I. ¿Por qué? Porque la abscisa está relacionado o tiene que ver con el eje de las X, ¿no? La abscisa, y tiene vector unitario I. La ordenada positivo 2 más 2J. Bien, queda claro que todo par ordenado está asociado a un vector de posición. ¿Y qué pasaría si yo quisiera calcular el vector AB? Si yo quisiera, ese vector ya no es un vector de posición. Ya no es un vector de posición. Es el vector que inicia, su punto de inicio es A y el punto final B. Entonces le vamos a llamar a este vector AB. De esa manera. ¿Cómo quedaría expresado? En otras palabras, ¿a qué sería igual el vector AB? En términos de IJ, ¿no? ¿A qué sería igual? A ver, si nosotros nos concentramos aquí en el triángulo, podríamos aplicar el método del polígono, como hicimos por acá. Entonces, cuando aplico el método del polígono, tengo que buscar dónde empieza el vector. Este vector AB empieza por acá. Entonces, ese va a ser el punto inicio. Y termina acá. Y ese es el punto final. Punto inicio, punto final. Voy a recorrer por los vectores A y B. A ver, desde acá. Estoy recorriendo en contra del vector A. Es decir, yo estoy recorriendo así. Así estoy recorriendo. Por lo tanto, el vector rojo tiene respecto al vector negro, tienen el mismo módulo, la misma dirección, pero sentidos contrarios. Y eso nos recuerda a los vectores opuestos. Si este vector se llama A, el vector negro se llama menos A. Ahí está. Entonces estoy recorriendo por el menos A y estoy recorriendo por el B. Ya no hay necesidad de dibujar otro vector. Entonces sería menos A más B o B menos A, que es lo mismo. B menos A. Entonces ya va a quedar claro, si yo tengo un vector cualquiera, siempre es el final menos el inicial. Punto final, B menos A, como vectores de posición. El B es este vector rojo y el A es este vector A, solo que va a ser negativo. Bien, entonces eso es lo que tengo que hacer, ¿no? Voy a simplemente restar B menos A. B es todo esta expresión y entonces voy a colocar esa expresión menos 5 veces I más 2 veces J menos, ahora vamos a colocar A, que sería 2 veces I
más 3 veces j. Entonces el vector AB sería igual. Ahora vamos a seguir operando. Para entenderlo mejor, lo estamos haciendo paso por paso. Ya hemos expresado el vector B y ahora afectamos el signo menos. Menos 2 veces el vector I, menos 3 veces el vector J. Finalmente, ¿no?, el vector AB va a quedar como menos 5. A ver, vamos a operar como si fuesen términos semejantes, ¿no? Menos 5, menos 2, menos 7 sería. Menos 7 y los J sería 2 menos 3 menos 1, ya no ponemos menos J nada más. Y esta expresión ya sería pues el vector AB expresados en términos de IJ, ¿no? Muy importante saber operar de esa manera, ¿no? Lo podemos hacer rápidamente. Ya sabemos que es B menos A. Entonces operamos I con I o abscisas con abscisas. A ver, B menos A, B menos A. Menos 5, menos 2, menos 7. Y ahí está. 2, menos 3, menos 1, menos J entonces. Bien, entonces que quede claro que un par ordenado da origen a un vector de posición. Y un vector cualquiera que no sea de posición lo podemos expresar en términos de esos vectores de posición A y B que hemos estudiado, para poder expresar a ese vector. Lo que se trata es saber expresar. Una vez que está expresado ya se puede operar, se puede sumar, lo que sea. Solamente hay que saber expresar. Lo mismo va a suceder, por ejemplo, cuando tenemos ya un sistema de referencia espacial, ¿no? Acá teníamos un plano, ahora un espacial, ¿no? Si yo quiero dibujar un vector cualquiera de posición primero, a ver, el de posición tiene que salir de este punto, del origen del sistema de coordenadas. Por ejemplo, me voy a dirigir a este vértice. Ese sería un vector de posición. Ahí está. El vector de posición. El vector de posición A, por ejemplo. ¿Qué necesito? Solo necesito sus coordenadas. Nada más. ¿Por qué? Porque este vector sale del origen. Y sus coordenadas lo puedo calcular conociendo estas coordenadas. A ver, para llegar a este punto se ha venido por acá, que vale 2, ¿no? O sea, viendo estas coordenadas yo puedo decir que de este punto a este punto tiene un valor de 2, ¿no? De este punto hasta este punto, 4. El eje de las 10, ese va a ser 4. Y de este punto a este punto es 3, eje de las zetas, 3 entonces. Entonces con eso ya puedo dibujar o puedo expresar cualquier coordenada, ¿no? Cualquier punto, ya puedo hallar sus coordenadas, ¿no? Por ejemplo, este de acá, este punto A le vamos a llamar, el vector se llama vector A, el punto también, ¿a qué va a ser igual? 2 en el eje X, 4 en el eje Y 3 en el eje Z. Entonces basta con saber eso, ya este vector lo puedo expresar fácilmente, ¿no? Yo puedo expresar ese vector. ¿A qué va a ser igual? 2i, porque el eje de las abscisas, más 4j y más 3k.
Y así puedo expresar cualquier vector de posición, cualquiera. Por ejemplo, a ver, este de acá, ¿a qué será igual ese vector de posición? A que le vamos a llamar B también. Solo necesito saber sus coordenadas de este punto, que también la vamos a llamar B. A ver, sus coordenadas. Bueno, tenemos 2 en las abscisas, en las 10 no sale 0 entonces, y hacia arriba 3, ¿no? Esas serían las coordenadas. Conociendo las coordenadas, inmediatamente lo asociamos a un vector de posición. Sería 2i, no hay nada para el j, y más 3k, frente, ¿no? Más 3 veces k. No tiene componente en el eje y. Bien, entonces se puede asociar los vectores de posición conociendo los pares ordenados, ¿no? Tanto en el espacio como en el plano. Y se puede calcular también cualquier otro vector, se puede expresar, ¿no? Cualquier otro vector que no sea necesariamente el vector de posición. Como por ejemplo aquí. Si yo quisiera este vector, aunque estaría fácil, ¿no? Entre estos dos vectores. De repente, vamos a expresar este vector. Este de acá, vamos a expresarlo. A ver, el punto aquí se va a llamar C. Necesito sus coordenadas. No sale en el eje X 0, en el eje Y también 0, pero sí tenemos una distancia de 3 en el eje Z. Esa sería. Entonces el vector se llamaría CA. A ver, lo vamos a hacer por acá ya de manera directa. El vector CA va a ser igual punto final menos el inicial, es decir, A menos C. 2 menos 0, 2. 2i entonces. 4 menos 0, 4. Más 4j. Y 3 menos 3, 0. Y ahí quedarían. Entonces, manejando los puntos o las coordenadas, podemos calcular o podemos expresar cualquier vector en términos de los vectores unitarios i, j. De manera fácil. Entonces, se puede apreciar. Aquí la información son los ángulos. Se nos pueden dar dos formas, dos informaciones, ¿no? O te dan los ángulos y trabajamos así para calcular el vector y el vector unitario también. O nos van a dar pares ordenados, o tal vez estas distancias, estos valores, ¿no? Nos pueden dar. Y lo podemos asociar rápidamente a los pares ordenados, ¿no? X, Y, Z en este caso, y acá X, Y. Y a partir de ahí, saber expresar al vector y también al vector unitario. Sabemos que el vector unitario simplemente, por ejemplo, para este es el vector entre su módulo. Aquí tendría que hallar el módulo y ya tengo el vector unitario, no es difícil. Bien, hemos aprendido a expresar vectores en función de los ángulos y también ahora conociendo los pares ordenados.